Hola, ¿qué tal? Les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo de Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, que toca diferentes temas, todos alrededor de los programas y servicios que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur para potenciar las unidades productivas de nuestra jurisdicción. Recuerden, una jurisdicción que está integrada por los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Y como en cada programa les tenemos un tema especial y el de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar un poco de turismo, vamos a hablar de este componente que para el departamento es importante, obviamente para el país, pero en el Aburrasur particularmente también tiene un ingrediente importante. Y para eso hoy nos acompaña de la Red de Corporaciones Turísticas. Él es el coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio Aburrasur y vamos a hablar de todo ese tema de turismo en la región y particularmente de lo que viene haciendo la Cámara de Comercio Aburrasur en este componente de turismo. Con un saludo muy especial, Hernando, dándole la bienvenida. Hablemos un poquito de qué es la Red de Corporaciones Turísticas de Antioquia. La red de corporaciones turísticas es un ejercicio que inició hace 9 años a partir de unas agendas de competitividad que se armaron con las cámaras de comercio en su momento, donde logramos identificar la importancia del trabajo sinérgico que deberíamos generar para la construcción del departamento desde el punto de vista turístico. Y de ahí surge que tengamos actualmente 8 o 9 corporaciones a lo largo y ancho del territorio antioqueño. Muy bien. ¿Por qué trabajar con la red de corporaciones turísticas, Dani? Carlos, un saludo muy especial. Bueno, porque digamos que en su momento, como lo indica Carlos, Hernando, este era un trabajo que ya se venía haciendo de planificación, muy de planificación de lo que debería suceder en turismo a nivel departamental, a nivel metropolitano, y en su momento la Cámara de Comercio tomó una decisión, eso sucedió muy cercano a la pandemia, después de haber tenido muchos años de trayectoria la Cámara, de participar en ejercicios de planificación del turismo, entender realmente cuál era el rol que debía jugar la Cámara en una nueva dinámica que ya estaba alcanzando el turismo para el departamento y para el país. Y a partir de ahí, pues encontramos en la Red de Corporaciones Turísticas de Antioquia un actor que había leído ya la región en términos de turismo, que conocía las dinámicas de cada subregión, que conocía también el ecosistema que venía trabajando el turismo en Antioquia, y con ellos se aventuraron mucho a hacer una decisión inicialmente muy de colaboración con la Cámara de Comercio de Aburrasur, de entender cuál era el panorama actual y que se venía en los próximos años para el desarrollo del turismo, y a partir de ahí pues se crea todavía una relación mucho más sinérgica con la red de corporaciones turísticas para poder entender desde la Aburrasur cuál era la estrategia de turismo que se estaba moviendo, no solamente desde los gobiernos, sino también desde los empresarios y desde las corporaciones que colaboraban en los distintos territorios para planificar el turismo. Muy bien. Hernando, vamos a hacer un zoom del tema turístico en este país. ¿Realmente Colombia es un país turístico por naturaleza o es que nosotros nos creemos el cuento de que Colombia tiene mucho que mostrar a otras personas de otras partes? Diríamos que estamos gateando en el tema de turismo. ¿Sí? Tenemos oportunidades, tenemos ventajas comparativas, pero realmente necesitamos trabajar en fortalecer todo lo que implica la cadena de valor. Y eso, digamos que apenas estamos haciendo el deber ser para el desarrollo de la actividad turística. A nivel de país, desde hace 3 periodos de gobierno se viene hablando de las oportunidades del turismo como una estrategia de país, como una oportunidad de país para generar nuevas derramas económicas o alternativas de desarrollo en las regiones particularmente. Pero obviamente no todas las regiones trabajan a las mismas velocidades, tienen las mismas consistencias, y eso ha hecho que de alguna manera, pues, a nivel nacional uno encuentre cifras o datos que todavía no son muy consistentes. Y de alguna manera el reto que le toca al país es, bueno, cómo preparar los territorios para que el turismo se pueda desarrollar. Y ese es un reto que, por ejemplo, en el caso de Antioquia se le ha planteado a la
en su momento a la Secretaría, a la Dirección de Turismo, que es hoy, hombre, es la importancia de que podamos consolidar territorios, pero que estén debidamente preparados para que la actividad del turismo se pueda desarrollar. Y cuando uno habla de preparación, ¿qué es? Es entender que hay un ecosistema, que ese ecosistema tiene que estar funcionando y operando debidamente, que los territorios como tales tienen que tener condiciones para que el turismo se desarrolle en términos físicos, en términos sociales, en términos culturales, y que se puedan generar oportunidades para que la experiencia que se vaya a desarrollar en el territorio realmente logre el efecto de impacto que necesitamos y que se corra la voz de que allí sí realmente hay oportunidades y que se puede hacer turismo como debe hacerse. Digamos que en términos generales uno diría, el boom del turismo antes de la pandemia fue un aliciente para el país, porque andábamos creciendo por encima de la media internacional de términos económicos, generando empleos por encima de 11 empleos por la actividad, teníamos un 10% del PIB mundial y teníamos una enorme movilidad por el mundo. La pandemia nos hace sentar la cabeza y aterrizar un poco y decir, bueno, ¿qué está pasando y qué sucede con la actividad? Esta es una de las actividades, digamos, frágiles pero fuertes a la vez. Es una de las contradicciones que se manejan en el turismo. Frágil porque es muy susceptible a cualquier suceso que estén pasando en el territorio. Fuerte porque tiene una enorme capacidad de resiliencia, de respuesta, de reacción. Y eso es lo que ha hecho el turismo en los últimos 4 o 5 años. Es decir, después de la pandemia ha sido capaz de resurgir y de volver a colocarse al frente de los procesos de desarrollo de los territorios. Pero con más conciencia hoy de que tenemos que ser sostenibles, que tenemos que preservar culturas, que tenemos que trabajar con las comunidades, que tenemos que generar empresarios que realmente sean corresponsables con la actividad. Entonces, ese es parte del ejercicio que el país hoy ha venido empezando a desarrollar desde algunos territorios, no todos los territorios. Y también hace uno un llamado, ¿no? Hay territorios que hoy necesitamos ser prudentes con ellos, tenemos que ser cautelosos con ellos. ¿Por qué? Porque son supremamente frágiles a cualquier intervención humana. Claro. Entonces, ahí es donde, digamos, este tipo de ejercicios de planeación, de organización, de ordenación, son claves para que tengamos un turismo de largo aliento. Muy bien, ya vamos a profundizar un poquito en el tema en el Aburrasur, porque yo sí quiero preguntarle a Dani, ¿cuál es esa apuesta de la Cámara de Comercio en temas de turismo en el Aburrasur? Sí, Carlos, yo voy a retomar algo que estábamos diciendo ahorita, muy desde hace mucho tiempo, yo creo que incluso 2005 puede ser, se vinieron haciendo ejercicios de planeación y de prospectiva metropolitana. Con los planes estratégicos. Los planes estratégicos del norte y del sur, y empezaba a visualizarse una ciudad-región metropolitana que podía tener oportunidades en el turismo, pero era un turismo muy mirado inicialmente incluso hacia un turismo de negocios, de eventos, de ferias, ¿cierto? Pero digamos que con el tiempo la Cámara de Comercio empezó a participar, bueno, ¿y qué pasa en el sur en temas de turismo? Y siempre fue, digámoslo así, un tema que aparecía, pero que no tenía tanto potencial. ¿Qué pasa? A raíz de lo que surge en los últimos años, y sobre todo después de la pandemia, empezamos a encontrarnos que la dinámica del turismo empieza a crecer titularmente en Medellín, pero cuando se habla de crecimiento de turismo en Medellín, y cuando vemos cifras que Medellín se ubica en la segunda posición de turismo, a veces en la primera, a veces en la segunda, digamos que está peleando ahí como ciudad más turística, realmente no es Medellín únicamente. Este es un valle conurbado, y cuando hablamos del crecimiento del turismo de Medellín, pues estamos hablando del crecimiento del turismo del área metropolitana, incluso del suroeste cercano y del oriente cercano. Digamos que eso es lo que entiende el turista como llegó a Medellín. El turista está en Guatapé y dice estoy en Medellín, el turista dice estoy en Santa Fe, Antioquia, estoy en Medellín, el turista se está comiendo un buñuelo gigante en Sabaneta y dice estoy haciendo turismo en Medellín. Y él no conoce fronteras. Exacto. Y yo creo que nos pasa a nosotros también cuando salimos del país, ¿cierto?
Entonces, cuando esa derrama turística, que hoy ya es una realidad, también enciende las alertas, porque entonces el turismo deja de ser un tema únicamente de eventos, únicamente un tema como un renglón económico más de la región, y empieza a ser un renglón cada vez más protagonista en la región. Y cuando hablamos de turismo, pues hay que hablar de toda la cadena que hay detrás del turismo. No solamente es hotelería, no solamente son parques de diversiones, es todo lo que se viene detrás. Restaurantes, comercio, todo el tema de entretenimiento. Entonces, fundamentalmente esa cadena empieza a, como lo digo yo en varios espacios, el turismo no es solamente un reto y una oportunidad hoy para el Aburrasur, sino que es una realidad y es una necesidad trabajarlo para que sea un turismo que tenga todas las características que uno quiere: responsable, seguro y competitivo. Muy bien. Hernando, para trabajar el tema de turismo, sin duda hay que trabajar con sinergia, ¿cierto? Hay que hacer sinergia con otras instituciones. ¿El departamento lo ha visto así, particularmente en ese trabajo que la corporación ha hecho aquí en el Aburrasur? ¿Ha encontrado esas sinergias para empezar a construir turismo en una jurisdicción como la del Aburrasur? Digamos que viene entendiendo que necesitamos hacer trabajos colaborativos entre todas las instituciones. ¿Por qué? Porque los roles son distintos, pero todos participan de la cadena de alguna manera. Esta es una actividad que imbrinca y conecta a buena parte de la economía del territorio, ¿cierto? Entonces necesita los distintos tipos de actores que participan en esos distintos sectores para que de alguna manera la actividad pueda desarrollarse a plenitud, ¿cierto? El departamento viene desde hace unos años, ha venido entendiendo que ese ejercicio colaborativo tiene que ser a través de escenarios de gestión. Y esos escenarios de gestión lo han llamado consejos subregionales de turismo o consejo regional o departamental de turismo, y ha incentivado, que la ley lo permite, que es la 1558, la creación de consejos o mesas o escenarios de trabajo colaborativo entre los distintos actores. ¿Por qué es tan importante eso? Porque lo que buscamos con ello es maximizar los esfuerzos y recursos que tenemos en el territorio y minimizar esfuerzos e inversiones que a lo mejor tengamos que hacer. Si lo hacemos de manera colaborativa, podemos generalmente pues, ganar mucho más espacio, impactar mucho más en los territorios. Entonces, ese ejercicio que se ha venido desarrollando desde hace unos años en el departamento es lo que desde la red hemos venido trabajando fundamentalmente en las subregiones. Y en el Aburrasur o en el Valle de Aburrá es parte de nuestro trabajo que tenemos institucional. Cómo generamos conectividad a lo largo y ancho del valle, pensando obviamente que la ciudad de Medellín es como el tractor más importante, el referente más importante en el turismo, pero que se complementa con la existencia de otros elementos en el territorio que le permiten tener una diversidad de ofertas, de experiencias, que le permiten al visitante quedarse más de tiempo que posiblemente se quedara si estuviera en un evento de convenciones aquí. Entonces, la idea es poder trabajar en las regiones esos modelos de gestión que nos permitan una mejor gobernabilidad y una mejor desempeño de la actividad turística, ¿no? Muy bien, Hernando. Dani, nosotros como Cámara hemos ido articulando ese trabajo colaborativo, como lo decía Hernando, con los 5 municipios que hacen parte de la jurisdicción. La Cámara históricamente los ha acompañado en la construcción de planes de turismo en sus municipios. Crear esa sinergia entre esos municipios ha sido fácil. Hoy la Cámara ya tiene un trabajo colectivo de construcción del tema de turismo en el Aburrasur. Hay unos aprendizajes históricos, Carlos. Lo primero es que sí, efectivamente, arrancamos con planeación subregional, y donde se decía el turismo es un elemento, como lo decía ahorita, que está presente. Pero cuando se hacen ejercicios de planeación subregional, la responsabilidad es de todos y a la vez de nadie, ¿cierto? Porque quien asume ese liderazgo, esa gobernanza, ese ejercicio de juntarlos. Luego los municipios arrancaron un proceso individual, cada municipio, de empezar a definir planes turísticos. Eso es un ejercicio también loable, la Cámara acompañó
todos esos ejercicios, algunos incluso llegaron a ser política, es decir, algunos municipios nuestros se tienen política de turismo municipal y eso pues implica que esos municipios le han dado la importancia al turismo y han generado por lo menos unos estudios, tal vez unos instrumentos todavía muy incipientes, pero digamos que ponen en el escenario de la agenda pública ese tema y eso es importante. Pero el rol que ha visto la Cámara en los últimos años es de todo ese aprendizaje, es que la Cámara debe servir como articulador de todos esos escenarios y propiciar incluso más encuentros y más conversaciones entre los municipios. Y ahí es donde surge no hacer un plan estratégico de turismo para la Aburrá Sur, sino hacer una agenda maestra para la Aburrá Sur. Y la agenda maestra, ¿cuál es la diferencia en concreto? Que pone unas acciones que deben desarrollarse para que el turismo sea competitivo en el territorio, pero distribuye las tareas entre los actores que estamos haciendo. Y lo que hace la Cámara es liderar esa agenda, convocar a los actores y articular a los actores alrededor de esa agenda. Entonces digamos que el trabajo que ha venido haciendo la Cámara muy constantemente en los últimos 3 años ha sido liderar ese ejercicio de ayudarles a construir, complementar, hacer complementariedad con los municipios para no repetir acciones, para no duplicar esfuerzos, sino la Cámara está liderando estos temas, el municipio está liderando algunos temas, entonces entender cómo funciona esto en lo local y cómo funciona esto a nivel subregional. Pero ¿qué ha sido lo poderoso? Lo poderoso ha sido que ya algunas de esas acciones que inicialmente se hacían en un solo de los municipios, ahora empiezan a involucrar a todos los otros municipios. Entonces ya empezamos a hacer ruedas de negocios mucho más potentes, aparecen en ferias de una manera mucho más sinérgica, a que ellos se conozcan, se compartan incluso buenas prácticas, y eso lo ha posibilitado la Cámara en un ánimo de tener una mesa mensual con las 5 oficinas de turismo y estar conversando de todos los temas que se van viniendo en la agenda de turismo municipal, subregional y departamental. Muy bien, estamos hablando de turismo en Estrategia TV Online. Los invito a un corte comercial y ya regresamos para continuar hablando de ese tema tan apasionante. Y seguimos hablando de turismo en Estrategia TV, este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Y a propósito de lo que decía Dani, de ese trabajo que se viene haciendo articulado con los 5 municipios a partir de reuniones permanentes en mesas y a partir de una agenda, ¿cuál ha sido el rol de la Red de Corporaciones Turísticas de Antioquia en esa construcción de esa agenda y en ese trabajo que hoy hacemos con los 5 municipios? Bueno, nuestro rol ha sido transmitir esa práctica y esa experiencia acumulada a través de la red en los últimos años, en la construcción de esos modelos de gobernanza, de acompañar los procesos técnicos de investigación y de desarrollo alrededor del tema del turismo, para comprender cuáles son esos segmentos que el turismo tiene que reconocer y valorar para que se pueda desarrollar de manera equilibrada y sostenible. E introducir temas, por ejemplo, como alrededor de la valoración de los recursos que existen en el territorio. Y digamos que en el caso de la Aburrá Sur partimos de un diagnóstico de la situación, cómo estaba el turismo en el territorio, cómo encontramos esos recursos, esos actores, esas instituciones que estaban participando del desarrollo turístico, y a partir de ello se define un conjunto de tareas a realizar en los próximos 10 años, que era básicamente el horizonte que le hemos establecido a la agenda. En ese marco de cosas, lo que se ha venido es consolidando y preparando los territorios. Y el primer ejercicio es lo que contaba Dani, es decir, hombre, que los municipios se puedan encontrar, dialogar. Porque nuestros municipios tienen un pequeño vicio, y es que primero soy yo, segundo yo y tercero yo, y cuarto quien pueda ser. Y en ese caso lo que hemos venido diciéndole, no venga, es que el turista no le interesa cuál es el límite geográfico del municipio. Él ve es una planicie extendida, una actividad extendida en el territorio, y que por lo tanto
le es indiscriminado si está en Sabaneta, si está en Envigado, si está en Caldas o en Estrella. Él recorre el territorio y lo que busca a lo largo y ancho del territorio son experiencias, y esas experiencias pueden estar en 1 o 2 municipios, bueno, 5 municipios, ¿ya? Entonces necesitamos que las administraciones entiendan y comprendieran la importancia de trabajar conjuntamente y hacer apuestas conjuntas, ¿cierto?, alrededor de eventos relacionados con los empresarios, o de promoción, o de difusión, o de ruedas de negocio, o asistencia a ferias, y empezar a tener un lenguaje común. Colaborativamente, pues pueden maximizar esos pocos recursos que el turismo tiene. Porque hay que decir la verdad, ¿cierto? Cuando uno habla de turismo, dice, bueno, ¿cuántos son el presupuesto que tenemos en el turismo del municipio? Y da hasta risa, porque dice uno, a duras penas tiene para pagar al funcionario de turno, pero no más. Entonces toca que ir a buscar los recursos, ¿dónde? En las demás secretarías, con el ejercicio conjunto, o ir a buscar con los actores territoriales. Entonces, pero eso no se puede hacer de manera individual, sino de manera conjunta. Entonces esa es la apuesta que desde la agenda creo que es uno de los elementos más importantes y claves y estratégicos, es buscar una gobernabilidad, una gobernanza mucho más expedita que permita que la actividad del turismo pueda fluir como ese gran renglón económico del territorio, que ha venido creciendo a unas velocidades impresionantes. Muy bien, Hernando. Dani, y en ese orden de ideas, con ese trabajo que se habían ido haciendo con la red, ¿cuál ha sido ese alcance? ¿Cómo han sido esos logros que la Cámara ha obtenido? ¿Realmente se ha logrado ese trabajo que la Cámara ha buscado de identificar colectivamente esos puntos comunes para trabajar conjuntamente alrededor de esa agenda? Hemos avanzado. Nada en esto está terminado ni es perfecto, pero hemos avanzado mucho. De hecho, este ejercicio de planificación en términos de agenda, la agenda es una palabra que nos invita a hacer, a agenciar, a pasar de que es que yo tengo que esperar a que el proyecto esté formulado para que se ejecute o a que los recursos estén. Es un listado de acciones que se pueden ir desarrollando y que se pueden hacer, y de las cuales la Cámara identifica algunas que son propias de la Cámara y las agencia de la Cámara, las desarrolla la Cámara. Entonces, en ese término sí nos ha tocado un poco jalar y hemos encontrado una respuesta positiva de los municipios en ese cúmulo de articulación. Pero digamos que ese era el primer estadio, cómo preparábamos los territorios, y eso es lo primero que nos invita a la agenda. Prepara el territorio porque finalmente esta actividad se hace en el territorio. Pero ya estamos llegando a un segundo estadio donde estamos tocando los empresarios. Y ya es empezar a juntar cuáles son los empresarios que hacen el turismo receptivo, es decir, esos que están recibiendo al turista nacional, local y extranjero en el territorio, y entonces empezar a identificarlos, empezar a trabajar con ellos para que ellos también, digamos, de alguna manera mejoren sus ofertas, también puedan empezar a trabajar en equipo y, lo más importante, también reconozcan el apoyo y la oferta institucional que pueden tener para hacer crecer de manera sostenible esos negocios y que el turismo sí se dé de una manera como lo queremos, más responsable, más segura, más formal y pues obviamente con alto valor agregado. Dani, hoy se está trabajando entonces de una manera más natural, orgánica, por decirlo así, en el tema de turismo, que no sea tan dependiente de lo que haga un gobierno de turno, sino que sea un trabajo realmente articulado entre los dolientes del tema turístico. Mira, hay una cosa que hemos ido también del ensayo-error, ensayo-error. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos apoyando empresarios porque creemos que el empresario, el que esté un empresario detrás de un producto, una experiencia turística, le da mucho valor, porque estamos hablando que eso no va a depender del vaivén de una administración pública ni una administración municipal, sino que va a depender del empresario. Entonces, es muy importante el trabajo articulado de planificación con los municipios para que todos vamos en la misma sintonía. Pero al mismo tiempo también es muy importante reconocer el trabajo de los empresarios y trabajar con ellos, porque son la base del trabajo. Entonces hoy la Cámara de Comercio ha empezado a identificar en conjunto con esos municipios
¿Cuáles son los empresarios que están sumando experiencias de valor en el Aburrasur, que lo están haciendo bien o que están en camino a hacer un buen producto turístico y empezarlos a apoyar para que ellos sientan que su labor es muy importante, pero también sientan que tienen un respaldo institucional que los acompaña y digamos, los potencia en esa oferta de valor que ellos tienen? Muy bien. Hernando, ¿en qué temas o en qué aspectos se concentra el turismo hoy en el Aburrasur? ¿Cuáles son esos fuertes de turismo que ustedes desde la experticia de la red y desde este trabajo que se ha venido haciendo con la Cámara de Comercio se han identificado? Digamos que estas actividades están caminando, digamos, a ciertas velocidades, a distintas velocidades. Obviamente por las condiciones geográficas y la composición del territorio, que es casi el 80%, más del 80% rural, hay un conjunto de actividades asociadas al turismo de naturaleza. Fundamentalmente mucho senderismo, mucho ciclomontañismo, en algunos hay trekking, en algunos hay turismo de aventura, de escaladas, cosas de estas, pero también de algo que el territorio tiene, que es una oferta muy potente, que es todo el tema de avistamiento de aves, por ejemplo, que tenemos, de hecho, porque tenemos un conjunto de reservas en el territorio bastante interesante. Y digamos que en ese campo del turismo de naturaleza, el territorio viene desarrollándose lentamente y pausadamente, que es el deber ser, porque necesitamos que ese turismo sea sostenible, que si bien debe ser competitivo, debe ser sostenible en el tiempo y de incorporar comunidades a él. Digamos que una de las grandes fortalezas que tenemos en el Aburrasur está muy alrededor de lo urbano y fundamentalmente a través de su historia, de su patrimonio, de su identidad, que hace de alguna manera que tengamos grandes referentes alrededor de ellos. Y eso ha hecho que municipios como Envigado, que son municipios que hoy tienen mayor estructura, ha tenido mayor bagaje en el tema del desarrollo turístico, pues tenga en el campo cultural y patrimonial un campo por desarrollar. Pero obviamente esto ha empezado a generar otras sinergias alrededor del turismo cultural, particularmente como es el tema gastronómico, por ejemplo. Hoy tenemos en el tema gastronómico una gran oferta en el territorio y de alta calidad, muy significativa, que complementa perfectamente la oferta de otros destinos, como el caso de Medellín, que encuentra en el sur una oferta gastronómica, cultural bastante valiosa y potente, y donde el turismo de naturaleza permite la complementación de él. Pero también tenemos otras ofertas, ¿cierto? Como el turismo religioso, que también hay aquí, que todavía está por desarrollar o desatar en los próximos años. Y se le aviene al territorio algo que apenas estamos entendiendo que está ahí. De hecho, porque la ciudad de Medellín en este último periodo viene hablando más allá del maíz, que es el tema de convenciones y reuniones, entendiendo un poco el turismo vacacional que también ha venido desarrollando, que hoy hay que hablar de entretenimiento. Y ese entretenimiento está muy asociado a las actividades culturales, artísticas que tienen los territorios. Y a este territorio se le viene un gran proyecto alrededor del tema del entretenimiento que lo va a impactar en los próximos años. Y eso es un tema que hay que prepararse, que hay que acondicionar el territorio, a las entidades, para que este tipo de turismo de entretenimiento pueda generar esa potencialidad y ponernos en otro nivel en el territorio, porque tiene una serie de implicaciones alrededor de la ocupación, los usos de los que se puede dar alrededor de él. Y es así que pues hay parte de un llamado desde la Cámara, bueno, esto hay que planificarlo, hay que ordenarlo, hay que articularlo para que realmente entre ese turismo de naturaleza, ese turismo cultural y ese turismo de entretenimiento podamos tener una buena combinación, un buen cóctel que nos permita hacer del Aburrasur un gran destino emergente para los próximos años. Mejor dicho, el turismo tiene demasiadas aristas y tiene demasiados componentes que hoy se vuelven en una oportunidad para esta región y obviamente para el Aburrasur. Los invito a ver el siguiente video y ya les cuento de qué se trata.
Estamos en un lugar que se llama el Agroparque Jardín de los Silleteros. Es un lugar que se crea con el fin de preservar nuestra cultura antioqueña y silletera. Nuestra gastronomía, trovadores, cuentería, todo ese costumbrismo. Aquí también tenemos casi todo el año cultura silletera, ¿cierto? Vienen grupos y les damos una cultura silletera con una tal o emblemática. Tenemos unos recorridos muy especiales en los jardines, donde encontramos flores de esas épocas de los años 30 y 40 que nuestros padres sembraban en esa época. Flores como las tritomas, como los liriazules, las chispas, las hortensias y entre otras, que están incluso en vía de extinción, ¿no? Ya se ven muy poco, aquí las preservamos. Una capilla maravillosa, una capilla que aquí todo el que llega se enamora de esa capilla y eso es muy bonito porque tiene como una espiritualidad propia. Tenemos un café donde se cuenta la historia de la finca y se prueba el café y se toma, y algunas veces también traemos el campesino y el agricultor a que explique cuánto lleva cultivando ese café y cómo es su café, su prueba de taza, y nos cuenta la historia. Aquí vamos a encontrar un descanso bien sabroso, donde el frío lo abraza a uno acá y duerme uno especialmente. Hay mercado, hay fonda, granja, para que los papás traigan los niños los fines de semana. Esto es un imperdible, ¿por qué? Porque tenemos cultura todo el año, cultura silletera y antioqueña, ¿cierto? Y es el único agroparque que existe de la cultura antioqueña y silletera en el país, ¿cierto? Yo creo que eso nos hace diferentes. Entonces yo invito a todos los turistas que vengan y conozcan este parque que es muy bonito. Sean cordialmente invitados. Muy bien, y el Jardín del Silletero es uno de esos lugares que todos quieren conocer y que la Cámara lo ha integrado a algo que se llama Los Imperdibles de la Urrasur. Hoy en este espacio vamos a tener la oportunidad de ver dos imperdibles más, pero yo sí quiero preguntarle a Dani que nos dé contexto un poquito de qué son los imperdibles de la Urrasur. Listo, Carlos. Retomamos entonces. De la Agenda Maestra de Turismo, una de las acciones que se identifica es identifiquen cuáles son esas experiencias de valor que existen en el territorio y que puedan empezar a marcar, digamos, hitos, o que puedan empezar a marcar en espacios como ferias o como ruedas de negocios, y que puedan ser muy atractivos para mostrar a nivel nacional e internacional. Es algo así como buscar una selección a Urrasur de experiencias turísticas. Esos son los imperdibles de la Urrasur. Entonces la tarea a la que nos dimos es empezar a identificar, en articulación con las oficinas de turismo de cada uno de los municipios, pero también a través de redes sociales, de redes de contactos, de actores que están involucrados en la industria turística, qué cosas hay en el Aburrasur más allá del recurso, es decir, más allá de un parque, más allá de una iglesia, más allá de un sitio icónico, digamos, que sean realmente experiencias que un turista pueda venir a consumir, que las pueda desarrollar en cualquier momento, que no dependa si le abren o no le abren determinado lugar o que tenga un permiso específico de una administración municipal, sino que realmente pues, lo pueda venir a vivir y a disfrutar de manera orgánica. Y ahí es donde nos damos la tarea de empezar a descubrir cuáles son esas perlas, hacer una minería muy especial de cuáles son esos empresarios que están desarrollando acciones turísticas en el territorio y que están atrayendo turistas hacia el territorio. Y empezamos la identificación de lo que hemos denominado los imperdibles de la Urrasur. La tarea ahí es identificarlos, pero también a caracterizarlos, es decir, entender qué tienen, cuál es su producto, a qué público están dirigidos, qué conexiones de conectividad, accesibilidad tienen, cómo están en términos de mercadeo, cómo están en términos de servicio al cliente.
digamos, definir una cantidad de categorías de variables que nos permitan caracterizarlo, entenderlo y darle una puntuación. Y de acuerdo a esa puntuación que le damos, entonces empiezan a clasificar como imperdibles los de puntuación más alta y otros empiezan a estar en lista, pero les decimos hay que mejorar estos y estos aspectos para que usted entre a ser parte de este catálogo, llamémoslo así, de este portafolio de imperdibles de la Aburrasur, y en ese proceso también la Cámara lo acompaña con procesos de fortalecimiento empresarial. Muy bien. Vamos a ver otro imperdible, Corazón de León, aquí en el municipio de Itagüí. Hola, bienvenidos a Café Corazón de León, Tour de Finca. Por favor, acompáñenme. Nos encontramos en la finca Lijuana, en el municipio de Itagüí. Corazón de León es una historia de café que data de alrededor de 75 años. La experiencia total es conocer el café desde la semilla hasta la taza. Cuando los visitantes llegan acá, los recibimos con un cafecito, les ponemos su poncho, su sombrero y sus botas, que es la forma adecuada para visitar un cafetal. Tenemos la posibilidad de tener la recolección en el momento en el que recolectan los frutos y entienden qué es un árbol de café, cómo se reproduce, de cómo es su hábitat y podemos visitar el cafetal, pasamos al proceso de despulpe. Sacamos ese hermoso grano de adentro, lo pasamos a secado, visitamos unas camas africanas que nosotros tenemos donde hacemos todo el secado del café. Luego de terminar en las camas de secado, pasamos a trilla. En la trilla podemos ver cómo le quitamos ese papelillo al café y al mismo tiempo pasamos a tostión. Al ver toda la transformación del grano, terminamos con un café en manos expertas de barismo. Probamos 2 métodos de filtración de café, terminando con una cata de un delicioso café. Tour Corazón de León es un imperdible del municipio de Itagüí. Conoces todo el proceso cafetero directamente desde una finca marquesina que tiene alrededor de 100 años de antigüedad. Este tipo de escenarios los vemos aquí en Colombia en el eje cafetero, pero tener un poquitico de esa realidad como tal, visual, la marquesina, la casa tradicional, el efecto del café y lo que significa el café para nuestra familia, es un imperdible que tienes que visitar. Te esperamos. Continuamos entonces, ahí teníamos esta experiencia que hace parte de Experiencias Aburrasur y de los imperdibles, porque son propuestas particulares de empresarios que ven en esa oportunidad de negocio también un potencial para el turismo. ¿Cómo logra un empresario identificar si su quehacer puede ser un potencial para el turismo en el Aburrasur, Hernando? Bueno, yo creo que ahí hay que identificar qué tipo de experiencia es la que tiene y en dónde dentro de la cadena de valor puede participar él activamente. Para nosotros el tema, por ejemplo, de Corazón de León fue una sorpresa. No nos imaginábamos que tuviéramos una experiencia de alta calidad como la que encontramos, y mucho menos en Itagüí, que es una zona totalmente urbana. Y encontrar esa experiencia fue muy grata para nosotros. Pero así como está ahí esta experiencia, hemos encontrado 4 o 5 experiencias más cafeteras en el sur. Generalmente las experiencias cafeteras del Valle de Aburrá estaban muy ubicadas hacia el norte, fundamentalmente. Pero vemos con gratitud, con mucho agrado, que tengamos experiencias acá en el sur. Digamos que de esa manera le hacemos entender al empresario que su participación puede ser importante y significativa en la medida en que se pueda cualificar, en que se pueda acompañar para que efectivamente pueda participar de estos procesos. Lo que hemos hecho con Corazón de León es, bueno, cómo lo articulamos, cómo lo conectamos a redes, cómo lo llevamos a ferias y eventos para que se pueda realmente dimensionar esa oferta que se tiene ya, que es una oferta de alta calidad, ¿no es cierto? Pero también desde el punto de vista de experiencias de naturaleza hemos encontrado algunas, por ejemplo en el caso de San Miguel, en Alto de San Miguel, que en Caldas que hemos encontrado, otras en el municipio de La Estrella,
alrededor del Romeral. Entonces uno dice, bueno, llevarlo a estos empresarios e irlos llevando pausadamente a que tengan herramientas, capacidades, habilidades, es parte del ejercicio que la agenda tiene a través de la Cámara de Comercio y de sus aliados, porque pues no es solamente la Cámara, sino buscar, bueno, qué otros aliados podemos hacernos acompañar de este ejercicio, ¿cierto? Hoy tenemos alrededor de unos 30 imperdibles donde tenemos cultural, tenemos naturaleza, tenemos gastronomía, tenemos esparcimiento a lo largo de ellos, pero también tenemos servicios, hoteleros, restaurantes, agencias operadoras, etc. Entonces creemos que esa es la combinación que hemos venido construyendo. Para llevarlo a ferias o mostrarle al visitante qué es lo que se puede hacer en la Aburrasur. Muy bien, Hernando. Un tema definitivamente, por mucho, hay que explorarlo en los 5 municipios porque realmente hay mucho que conocer en cada uno de esos componentes del turismo. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con el último bloque de este especial de Estrategia TV alrededor del tema del turismo. Dani, ¿qué elementos? Existen algunos elementos que hacen específicamente que sea un imperdible. O sea, es decir, si yo soy empresario y tengo una oferta turística, hay algunos elementos característicos que me permiten identificar que realmente es un tema imperdible. Sí, obviamente hemos tratado de analizar por lo menos 3 cosas. Primero, que esté dentro de la tipología que hemos descubierto en la que es fuerte el Aburrasur. Naturaleza y cultura. Okay. ¿Sí? 2, que tenga una experiencia memorable. Es decir, que la experiencia que vive el visitante, el turista, al llegar a ese lugar, a ese sitio, encuentra algo que de repente es difícil de encontrar en el resto del Valle de Aburrá, o que si lo encuentra de alguna manera parecido, tiene un valor agregado. ¿Sí? Y lo tercero es que obviamente el empresario tenga esa madurez empresarial, y no estoy hablando aquí de que lleve mucho tiempo en el mercado o poco tiempo, que sea grande o que sea chiquito, sino que el empresario tenga una madurez para concebir el tema realmente desde el punto de vista empresarial y que uno diga esto va a poder escalarse o esto va a poder, en la medida en que se acompaña, se asesora y se fortalece, pues va a poder tener una oferta mucho más integrada del servicio. Obviamente hay unas condiciones también naturales, que tenga conectividad, que tenga accesibilidad, ¿cierto? Que sea algo formal, algo legal, para que poder clasificar como imperdible. Muy bien, en ese orden de ideas uno dice, un imperdible es un empresario trabajando muy en su propio proyecto, pero precisamente el egoísmo no nos sirve aquí, ¿cierto? Aquí hay que trabajar en sinergias. ¿Cómo ha sido ese trabajo sinérgico de los empresarios alrededor del tema de turismo, Hernando, en el Aburrasur? Para ello lo que hemos generado es un escenario, un espacio de encuentro de los empresarios. Lo hemos llamado Café de Turismo del Sur, de la Aburrasur. En ese espacio lo que hacemos es que los empresarios se reconozcan, que puedan conversar entre ellos, puedan decir, eso existe aquí, eso puede ser una actividad complementaria a la que yo desarrollo. Digamos que parte de este ejercicio de la agenda es redescubrir el territorio, cómo lo resignificamos, lo revalorizamos, a partir de que los empresarios se reconozcan, los municipios también se reconozcan como tales, ¿cierto? Entonces, en este café lo que hemos hecho es un ejercicio de networking, de conocimiento, y a partir de ese conocimiento poder extrapolarlo para que puedan asistir de manera conjunta y hacer sinergia entre ellos de manera colaborativa, ya sea para que se apoyen en los ejercicios que están haciendo cada uno o para que puedan acompañarse a ferias o eventos como ruedas de negocio, donde puedan ellos, entre ellos, hacer apalancamiento de otros nuevos negocios para sus propios. Ese ejercicio de los networking creemos que es clave e importante. Y ese nos está permitiendo que estos empresarios los podamos llevar a otros escenarios, por ejemplo, a la ciudad de Medellín. Tenemos en miras en próximos días de hacer un ejercicio de networking con los hoteles de Laureles Estadio, que son una corporación que lleva alrededor de 15 años,
donde los hoteles han venido haciendo ejercicios de colaboración, de trabajo sinérgico entre ellos, y que requieren para sus usuarios, sus visitantes o turistas, qué experiencias puedan desarrollar cuando tienen su estadía en esos hoteles. Entonces, la idea nuestra es llevar estas experiencias de la Aburrá Sur a ese escenario de los hoteles. Y también la posibilidad de que podamos hacer intercambios con el norte, con el Aburrá Norte, ¿cierto? Entonces, para poder hablar de esa integralidad del valle como un gran destino emergente que se reconoce solamente en la ciudad, pero que hoy podemos estar hablando de 10 municipios que se integran alrededor del tema del turismo. Y eso es una de las apuestas o de las aristas que tiene la agenda maestra, es que podamos ver que nuestros empresarios no solamente se reconocen al interior del territorio, sino que se extrapolan a otros territorios desde su oferta y sus posibilidades de negocio. Muy bien. Como todas las agendas, Dani, las agendas se van cumpliendo, se hacen chulitos y aquí ya cumplimos con esto y uno dice, bueno, se puede ir agotando el tema. ¿Qué sigue de aquí en adelante en el tema de la agenda maestra de turismo en el Aburrá Sur? Bueno, hay que recordar que primero la agenda está planificada al 2030. Hemos avanzado, hemos ido evaluando, cada 2 años hacemos una evaluación particular de la agenda, pero hay muchos retos todavía. Voy a dar algunas cifras. Nosotros en un reciente estudio que hicimos de la ruralidad de la Aburrá Sur, que es el 80% del territorio, o sea, nos vemos muy urbanos, pero realmente el 80% es ruralidad, zonas de protección. Detectamos ahí solamente 62 atractivos turísticos. Estamos hablando de paisajes, estamos hablando de naturaleza, de cascadas, espejos de agua, zonas patrimoniales, senderos, o sea, cosas muy, muy interesantes. Todo eso está por contar, todo eso está por narrar. Estamos en un ejercicio en este momento, como decía Hernando ahorita, de juntar los empresarios que actualmente están desarrollando cosas, pero también tenemos una intención a futuro, y es que hoy agencias de viajes que están desarrollando turismo emisivo, es decir, que están enviando gente a Cancún, a San Andrés, a Cartagena, pues también puedan tener una línea de negocio de turismo receptivo. Que no pasaba antes. Que no pasaba antes, y que empiecen a ver eso como una línea posible, ya que el turismo está creciendo, este tiene que ser un territorio emergente. Lo hablábamos incluso en algún momento con el secretario de Turismo de Medellín, es que la Aburrá Sur lo necesitamos como un territorio emergente para que pues, podamos repartir todas las cargas del turismo por toda el área metropolitana. Entonces digamos que ahí lo que necesitamos es convencer cada vez más agencias, más actores del turismo a que empiecen a desarrollar ese tema de manera sostenible, pero también de manera inteligente. Y ojo que aquí hay recursos donde no necesita el turismo masivo, donde hay que hacer un turismo más slot, un turismo más lento, donde las capacidades de carga también son limitadas, y por eso la agenda maestra habla de un turismo responsable, sostenible y competitivo. También pues nosotros nos sorprendemos gratamente cuando ya algunas de esas experiencias pues están trayendo turistas internacionales y ya están desarrollando ese tipo de turismo. Lo que necesitan es más complementos, y ahí lo que se necesita es armar más rutas. Y como lo decíamos ahorita al principio, no necesariamente el que viene a Sabaneta tiene que terminar en Sabaneta del Tour, puede terminar en Caldas, puede terminar en La Estrella. ¿Qué necesita eso? Que sigamos articulando actores alrededor de los productos turísticos que tenemos, y ese es el ejercicio que nos reta a futuro. También, obviamente, tenemos que seguir creciendo en términos de calidad, porque pueden haber experiencias muy interesantes como las que hemos descubierto, pero que necesitan crecer en calidad, que necesitan crecer en fortalecimiento de sus procesos, para que cada vez esta oferta pues tenga una oferta que sea muy segura y muy responsable con el visitante. Y pues por último, también es muy importante entender que este territorio, en el último estudio que se realizó de ruralidad, tiene un enorme potencial agroturístico y ecoturístico. Y ahí la posibilidad de hablar con la institucionalidad pública y privada para que en este territorio se empiecen a desarrollar más ecoparques, más
modelos que permitan a la gente hacer un disfrute, eso sí, con estudios de cargas, que no saturemos el territorio, que no destruyamos nuestras fábricas de agua y nuestras fábricas de oxígeno. Y también se viene un trabajo muy interesante de articulación con lugares que ya son hoy emblemáticos en temas gastronómicos y que tienen que articularse con esta oferta que ya hoy se está dando en el territorio, Carlos. Es que en el turismo hay un problema y es que los sistemas de información no están completos. Pero cuando vamos a mapear las apps, las aplicaciones de aviturismo, ciclomontañismo, downhill, están sucediendo todas en el Aburrasur. Todo eso se está desarrollando. Entonces, digamos que ahí tiene que llegar una oferta formal que pueda desarrollar de manera responsable y segura, y eso es lo que sigue en términos de la agenda. También hay otra cosa, y es que una vez tengamos ese portafolio de imperdibles, la idea es hacer una estrategia de marketing que potencie el Aburrasur como destino emergente turístico. Definitivamente hay mucho por construir todavía en el tema de turismo. Hernando, desde tu experticia, ¿cuál ha sido ese principal obstáculo, sobre todo aquí en el Aburrasur, para poder empezar a construir algo sólido que realmente empiece a identificar el Aburrasur como un potencial en temas turísticos? Yo diría que es creerse el cuento, creerse que el turismo es una oportunidad del territorio, desde lo sectorial, pero también desde lo territorial. Hay enorme dificultad de asimilar que realmente el turismo es una actividad socioeconómica potente para los desarrollos de los territorios. Convencer eso a las administraciones ha sido una de las, digamos, de las dificultades y sobre todo a su personal técnico del interior. Y también otro es que encontramos, territorios que son muy disímiles, ¿cierto? Hoy estamos interviniendo en la Estrella un poco más intensivamente porque ha sido de los municipios más rezagados alrededor del tema. Es decir, poco se ha creído que la actividad del turismo sea potente. Y eso en buena hora hoy estamos haciendo el ejercicio con la Cámara de Comercio de darle herramientas y capacidades a ese municipio que tiene un mundo de oportunidades. Existen otros municipios como Envigado o Sabaneta que hoy tienen capacidades técnicas, económicas para el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, diría uno que parte del ejercicio es empezar a equilibrar los territorios, ¿cierto? En términos de capacidades, habilidades, destrezas, para que el turismo se pueda desarrollar. Otro es que las administraciones se convenzan de que, a esto hay que apostarle con recursos económicos, con proyectos estratégicos alrededor de la actividad del turismo. Y aquí vale la pena mencionar proyectos como, por ejemplo, una ruta verde alrededor de la antigua línea del tren, por ejemplo, que se ha pensado entre La Estrella y Caldas, que hoy hay un pedacito ya diseñado e implementado en La Estrella, pero que hay que llevarlo hasta Caldas para que se convierta en una ruta para hacer senderismo, para hacer ciclomontañismo o cicloturismo a lo largo de esta ruta. Otro proyecto, por ejemplo, es el ecoparque La Miel, creo que es el otro, La Clara, La Clara en Caldas, que es también otro de los grandes referentes que tiene el municipio de Caldas. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ecoparque también de la Romera, el del Romeral también, que hay una intencionalidad de trabajar unos senderos. Entonces, creemos que la identificación de estos proyectos va a permitir reorientar parte de las inversiones de infraestructura que los municipios puedan desarrollar a futuro y que le va a servir al turismo, sin perder de vista inversiones como Arena Primavera, que va a ser un proyecto estratégico y clave para el sur, por ejemplo. El mejoramiento de la infraestructura de conectividad vial que hoy tenemos en el sur, que también va a ayudar, si bien no están orientadas al turismo, sí apoyan al turismo en su momento. Entonces, creemos que este ejercicio de tener una agenda maestra, de visualizar una actividad como esta de manera potente para el desarrollo de los próximos años, de generar con ello, alrededor de ello, oportunidades económicas, participación de las comunidades en ese desarrollo, de la articulación interinstitucional de los municipios y de las entidades que están en el sur, yo creo que es el escenario de futuro más estratégico, más importante
para ver el nuevo escenario de desarrollo de la Aburrá Sur. Muy bien, Hernando. Dani, para cerrar, ¿cómo una persona, un guía, un agente turístico que quiera ser parte o por lo menos conocer lo que se viene haciendo en el Aburrá Sur porque no quiere seguir trabajando aislado, cuál es esa invitación que la Cámara de Comercio les hace? Bueno, lo primero es estar muy pendiente de la agenda que permanentemente está publicando la Cámara de Comercio en términos de turismo. Hay una agenda académica y hay unos próximos encuentros de cafés de turismo que puede participar. Lo segundo, siempre acercarse a la oficina de competitividad de la Cámara de Comercio. Allí tenemos puertas abiertas para que el empresario llegue, se comunique y miremos cómo podemos engancharlo en esta dinámica que viene proponiendo la Cámara en términos de trabajar directamente con los empresarios y con las alcaldías municipales. Eso es fundamental. Y no quiero dejar de cerrar este programa o esta intervención diciendo que definitivamente la Cámara de Comercio encuentra en el turismo un escenario no solamente de presente sino de futuro. Y con estos proyectos detonantes que se han mencionado, entre otros que vienen en camino, pues uno podría decir que hoy, como lo ratifiqué ahorita, esto no es una opción, es un sector realmente estratégico y la Cámara de Comercio pues viene ahí siendo, digamos, motor, pero también incluso ejemplo para otros territorios en materia de cómo se está haciendo la agenda de turismo y cómo estamos intentando articular todos los actores. Muy bien. Dani y Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Estrategia TV alrededor de la agenda maestra de turismo en el Aburrá Sur. Será en una próxima oportunidad donde nos encontremos también aquí para contarles de otros programas, proyectos y eventos liderados por la Cámara de Comercio Aburrá Sur en este espacio denominado Estrategia TV. Hasta pronto.